En este webinario pues tenemos invitado a la ciudad de Málaga y queremos compartir pues este tema que ellos han denominado Málaga 2030, una metrópolis global para conocer su modelo de planificación estratégica que han presentado recientemente. Les doy una bienvenida cordial desde una Barcelona calurosa. Mi nombre es Rosa María, soy la directora del CIDEU y estamos haciendo este webinario en el contexto de una ruta, digamos, hacia la celebración del 25 Congreso Anual de CIDEU, que estará en la ciudad de Mendoza, en Argentina, del 5 al 7 de julio, y donde vamos a compartir sobre planificación y acción climática. Pero es un evento especial porque además estaremos celebrando los 30 años de existencia de CIDEU. CIDEU como red, ustedes saben, cumple este año ya 30 años acompañando a las ciudades en este ejercicio de transformarlas utilizando la herramienta de la planificación estratégica urbana. Y en esa conmemoración, pues obviamente vamos a hacer un recorrido sobre qué hemos aprendido en 30 años de planificación estratégica. Mira, tenemos a Fátima entrando. ¿Qué hemos aprendido en 30 años de planificación estratégica? Y pues de alguna manera este webinario de hoy pues es una conversación previa, preliminar a esa conversación que queremos tener durante el Congreso. Vamos a tener, como siempre, una intervención de 25 o 30 minutos a cargo de la persona que va a exponer, y luego tendremos una sesión de preguntas y comentarios, y por favor pueden escribir en el chat en adelantado y así lo organizamos mejor, porque la idea es no pasarnos de una hora. Pues en este webinario tenemos a la ciudad de Málaga contándonos la ruta para elaborar su plan estratégico 2030. Málaga es una ciudad pionera en planificación estratégica en Iberoamérica, o sea que tiene más de 30 años haciendo planificación. Ha transformado de una manera muy visible la ciudad y ha contribuido a posicionarse como ciudad gracias a esta planificación, y recientemente, ahora en abril, presentaron a la Asamblea General pues, su nuevo plan estratégico. Vamos a tener compartiendo esta experiencia a Fátima Salmón. Fátima es actualmente directora de comunicación de la Fundación CIEDES. Y la Fundación CIEDES, como ella explicará, es la organización de la sociedad civil, de todos los actores locales que impulsa el plan estratégico en Málaga. Fátima es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ex experta en comunicación, protocolo y organización de actos por la Universidad de Málaga, y también se ha desempeñado como docente y asesora en temas de comunicación para la planificación estratégica urbana, con toda esta experiencia que ha desarrollado en Málaga. Entonces, no sé, Fátima, no te veo. ¿Estás? Bueno, como os comentaba antes, Rosa, yo soy Fátima Salmón, soy directora de comunicación de la Fundación CIEDES desde hace ya algunos años, ¿no? También he trabajado bastante con la Universidad Internacional de Andalucía. También soy, por parte de la Universidad de Málaga, no sé si has contado esto o no, experta en comunicación, protocolo y actos, y también trabajamos habitualmente con la EFI, que sabéis que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, y con ella sobre todo solemos trabajar en temas de planificación estratégica. Hemos estado últimamente en Quito, en Ecuador, también hemos estado en Barranquilla hace aproximadamente 2 meses, en Colombia, y bueno, trabajamos a nivel de Andalucía, a nivel de España y demás, ¿no? Creo que esta tarde estamos juntos personas que pertenecéis a 14 países. Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Salvador, Estados Unidos y Venezuela. Pues muchísimas gracias a todos por querer estar hoy con nosotros para compartir esta experiencia de Málaga, ¿no? Una experiencia que al igual que el CIDEU cumplimos ya 30 años, prácticamente nacimos juntos y también nos unimos juntos desde que esa maravillosa idea que se tuvo de crear el centro del CIDEU hasta ahora. CIEDES siempre ha estado presente y creo que nos hemos retroalimentado mutuamente. Ellos con sus grandes ideas de crear este colectivo mundial
de personas que se dedican o quieren dedicarse a la planificación y nosotros. Como decía, la Fundación CIEDES surge ya en el año 94, aunque el Plan Estratégico de Málaga surge antes, surge en el siglo pasado, en el año 92. Y ahora precisamente en este año 23, después de la pandemia y todo lo que eso ha supuesto para todos nosotros, pues era el momento de hacer una evaluación y de volver a replantear la estrategia de la ciudad. Si quieres podemos ir pasando, Rosa. Antes que nada, comentaros un poco qué es la Fundación CIEDES, ¿no? Yo pertenezco a la Fundación CIEDES y la Fundación CIEDES es una fundación privada sin ánimo de lucro que está integrada por las principales entidades e instituciones de Málaga. El objetivo fundamental que tiene CIEDES es realmente hacer el desarrollo de Málaga, diseñar su plan estratégico y hacer ese modelo de ciudad. Y creo que lo que nos diferencia desde un principio es que lo hacemos siempre de forma participativa y consensuada, en base a la herramienta de la planificación estratégica. Quizás decir esto ahora sea lo normal y lo habitual, pero pensar hace 30 años lo complejo que era eso. Os he puesto ahí debajo los logotipos de todos los patronos que forman parte de CIEDES porque también me parece interesante. Como veis, en CIEDES está representado todos los niveles de gobierno. Tenemos el ayuntamiento de la ciudad, el gobierno municipal, tenemos el gobierno de la provincia, tenemos el gobierno del territorio, de la región, que es la Junta de Andalucía y el gobierno de España. Tenemos también representadas a las dos entidades empresariales más importantes que pueden existir en España, que es tanto la Cámara de Comercios como la Confederación de Empresarios. También están representados los sindicatos por medio de comisiones obreras y UGT. Y tenemos representado muy importante la Universidad de Málaga. Para nosotros eso es fundamental por tener esa base académica que siempre acompaña todos los trabajos que realizamos. También está el Parque Tecnológico, está la Fundación Bancaria Unicaja, que también es vicepresidente de CIEDES, porque como os digo, hace 3 décadas creyó en este proyecto y empezó a financiarlo, y lo que es actualmente la Fundación Unicaja, que es la división cultural de la Fundación Bancaria Unicaja. Y últimamente hemos tenido la suerte de que haya 3 empresas tecnológicas muy importantes, como es Premo, como es Financiera y Minera, actualmente llamado Cosmos, y Trops, que es un gran gigante del tema de la producción y exportación de tropicales aquí en España, que también forman parte de la fundación. Pasamos. Siento que esto sea tan pedestre, que tenga que estar hablando con vosotros, que lo pase Rosa, pero bueno, si más o menos así nos podemos ir apañando, yo creo que está bien. Vale. Aquí tenemos una especie de cronograma histórico, voy a ver si soy capaz de ver algo, para que veáis todo el proceso que hemos hecho a lo largo de estos 30 años. Como os decía, comenzamos en el año 92 con la planificación estratégica, en el año 94 ya se crea la Fundación CIEDES y en el año 96 hacemos el primer plan estratégico de Málaga, que es esta primera publicación que veis en la parte inferior, ¿no? 4 años más tarde nos planteamos que ese plan que hemos hecho tenemos que evaluarlo y analizarlo y saber lo que ha pasado. Y así en el año 2007 hacemos esa evaluación del plan. También os hemos puesto en este cronograma, no sé si seremos capaces de poner esto más grande o no, todos los distintos procesos electorales que ha habido a lo largo de este periodo. ¿Por qué? Porque es importante. Vosotros pensar que nosotros desde CIEDES pensamos en cómo tiene que ser la ciudad de Málaga, pero claro, si ya hay algún cambio de gobierno, que en este caso los ha habido, lo bueno es que siempre han seguido creyendo en la planificación como un instrumento de crear la ciudad de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un proceso electoral, ya después en el año 2006 creamos el segundo plan estratégico de la ciudad, en el año 15 lo evaluamos y finalmente este que tenéis acá arriba, que es uno azulito, es el plan estratégico que planteamos en el año 2004 y era el horizonte que tenía la ciudad hasta el año 20. ¿Qué pasa? Como todos sabemos, desde ese 2004 hasta el 20 tuvo lugar la pandemia, con lo cual la evaluación de ese primer plan se nos atrasó un pelín en el tiempo. En la parte inferior y superior también estáis viendo unas publicaciones pequeñitas que son los informes voluntarios de progreso. Sabéis que Naciones Unidas pide a las ciudades, a los ayuntamientos, a corporaciones, que por favor hagan ese esfuerzo para analizar cómo una ciudad y todas las personas y las entidades que en ella participan se adecuan o no a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el caso de Málaga lo hicimos así. Pasamos, Rosa. Ahí, vale. Entonces, este año, ¿qué es lo que nos tocaba realmente a nosotros? Pues lo que nos tocaba era plantear un nuevo plan estratégico, el que hemos planteado cara a el plan estratégico 2030, pero teníamos sin evaluar
aquel plan anterior que habíamos hecho en el año 2004. Entonces, pues ha sido un esfuerzo extra porque en un solo periodo hemos hecho las dos cosas, pero nos parecía que era imposible, sin evaluar aquella estrategia que planteamos para el 20, empezar a plantear la siguiente estrategia que teníamos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho realmente es ver lo que dijimos en su momento, hasta qué punto se estaba cumpliendo o no, y analizar cómo teníamos que adaptarnos a esos nuevos retos urbanos y a esas nuevas demandas sociales que planteaba el territorio. Claro, como os digo, esto lo hacemos después de la pandemia, con lo cual la pandemia da otra nueva cara y la pandemia nos hace ver y comprender unas realidades sociales nuevas que no habíamos pensado nunca que podían llegar a producirse. Entonces, pues eso también evidentemente lo metimos ahí, ¿no? Planteamos una metodología y lo que nos era muy importante, planteamos un proceso que más que nunca tenía que ser participativo, pero participativo desde de aquel punto de vista de gente que realmente conoce las materias de las que íbamos a hablar y sobre las que nos íbamos a dedicar, ¿no? Nos parecía también muy importante poder contar con un buen sistema de indicadores. Hoy por hoy la Fundación CIEDES tiene uno, estamos trabajando también ahora en un GIS muchísimo más completo, y porque a base de esos indicadores es como realmente podíamos ver si avanzaba o aumentaba o conseguíamos un objetivo o no conseguíamos ese objetivo, ¿no? Y como os decía, quisimos trabajar con distintos colectivos, personas que pudieran conocer realmente la realidad puntual que en cada uno de los puntos del plan estratégico o de ese análisis estábamos abordando. Para ello creamos 16 grupos de prospectiva. En esos grupos de prospectiva han participado más de 400 personas. Y aquí abajo, esa fotito que tenéis ahí, que se ve muchísima gente, son tanto los presidentes como los secretarios de esos grupos de prospectiva. Y ya que teníamos un elenco importante de personas de Málaga, expertos profesionales en distintas materias que después vais a ver, pensamos que lo suyo era evidentemente con ellos hacer tanto la evaluación como la reformulación de la estrategia Málaga 2030. Vamos. Os quiero hablar un poquito de cómo planteamos el tema de los grupos de prospectiva, ¿no? 16 equipos que trabajamos con ellos sobre 4 bloques muy específicos. Un primer bloque que es Málaga, capital de la cultura y de la educación. Y dentro de ese primer bloque metimos 4 líneas que nos parecían muy importantes. La primera, Málaga, capital internacional de la cultura. No sé si sabéis que la ciudad realmente en los últimos 20 años, por así decirlo, bueno, Málaga ha cambiado como de la noche a la mañana en los últimos 35 años. Nuestra ciudad tenía una parte muy importante de ella, que hoy por hoy es el municipio de Torremolinos, y Málaga tenía en Torremolinos toda su oferta de sol y playa. Os estoy hablando de hace ya casi más de 30 años, ¿no? ¿Qué pasa? Torremolinos conseguía la independencia, pues nos quedamos sin hoteles, nos quedamos sin sol y playa, las playas de la ciudad realmente no estaban bien, la ciudad es una ciudad que empezó a envejecer, que empezó a deteriorarse, a nivel comercial estaba todo regular. No sé si conocéis Málaga en los últimos tiempos, nada que ver con lo que era aquella Málaga, ¿no? Donde pasabas un sábado por el centro y no había absolutamente nada, ni para cenar, los hoteles, la planta estaba caída y demás, ¿no? Entonces, haber conseguido pasar de aquella situación, que eso también sería otra historia interesante de contar, ¿no? Conseguimos, gracias a un proyecto europeo que era el Urban, que se dedicaba fundamentalmente a rehabilitación de centros históricos, de edificios, comercios y tal, empezar a cambiar un poco la fisonomía. Cuando los comerciantes y los vecinos vieron que todo empezaba a cambiar un poquito, ellos también empezaron a poner de su parte. Y de hecho, cuando el Urban finalizó, fue el propio Ayuntamiento de Málaga el que empezó a poner dinero de las arcas municipales para seguir con esta iniciativa. Ese cambio de perspectiva de edificios y de comercios también llevó en sí un cambio urbanístico a nivel de vías, a nivel de calles, empieza a venir la inversión, todo varía. Y todo esto para contaros que hoy por hoy Málaga a nivel cultural es una de las principales potencias, yo ya no solamente diría españolas, sino también europeas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 4 de los museos internacionales más importantes que existen, entre ellos encontramos el Picasso, encontramos el Museo Thyssen, encontramos el Pompidou, que es Málaga es la única ciudad del mundo donde hay una sede del Pompidou que no sea en París, ¿no? Y tenemos también el Museo Ruso. Bueno, todo esto para contaros que era importante analizar esa capital internacional de la cultura y saber cómo la estábamos llevando y lo que estamos haciendo ahora.
Esto también va unido con esa capital turística internacional. ¿Por qué? Porque esa cultura ha hecho que haya personas que quieran conocer la ciudad. Las buenas comunicaciones que tiene Málaga, tanto por aeropuerto, es el tercero de la península ibérica en número de habitantes, en transportes y en vuelos, como por tren. Hace ya más de 2 décadas y media que tenemos AVE, que nos conecta directamente con las principales ciudades españolas, hace que también tengamos una gran afluencia turística. Os estoy oyendo, alguien por ahí hablando. Hola. Ya no oigo. Bueno. Otra parte importante, que esta era la que queríamos empezar a potenciar ahora, era la Málaga creativa. ¿Qué hacemos con esas personas que quieren dedicarse a la cultura? Con esas personas que tienen industrias culturales en la cabeza, sabiendo que Málaga es un buen caldo de cultivo para crear empresas de este tipo. Pues ahí lo analizamos. Y también algo que nos parecía muy importante, la Málaga educadora y la brecha digital. Todo esto lo teníamos metido en ese primer bloque, que era Málaga, capital de la cultura y de la educación. Otro segundo bloque que también nos interesaba mucho, porque hace años que trabajamos en él, es esa Málaga de la innovación y del conocimiento. Yo antes os hablaba del año 92. Si recordáis, en el año 92 hubo una exposición universal en Sevilla, Sevilla 92. Por otro lado, también en Barcelona, en España, coincidieron dos grandes acontecimientos. Teníamos en Sevilla la exposición universal y en Barcelona los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, bueno, pues parecía que todo el dinero que podía existir en el gobierno eran inyecciones fuertes y económicas que tanto iban a Barcelona como que iban a Sevilla. Precisamente en ese momento alguien pensó, oye, aquí o hacemos algo o tenemos un problema, ¿no? Y por eso surge el plan estratégico. Bueno, y yo no sé si por situación geoestratégica, por consolación o porque alguien lo pidió mucho realmente, lo que se hizo fue crear el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, que también este año cumple 30 años, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en tema de conocimiento e innovación y eso también está dando importantísimos resultados. Dentro de esta línea teníamos un análisis de la innovación, la ciencia y el desarrollo, el mercado de trabajo y el emprendimiento y la competitividad empresarial unida a la digitalización. Pasamos al siguiente bloque, donde empezamos a hablar de la Málaga sostenible y el litoral. Sabéis que Málaga es una ciudad mediterránea, es una ciudad que vive cara al mar, afortunadamente ahora, y que tenemos en el litoral también una fuente muy importante de riqueza y de empleo. Y la sostenibilidad nos parece que hoy en día es algo más que prioritario cuando nos planteamos cualquier tipo de acción, cambio o, como en este caso, es un documento estratégico. Pues dentro de esa línea de Málaga sostenible y litoral conseguimos englobar 4 ideas fuerza. Una es la movilidad sostenible y la accesibilidad. Es fundamental que en nuestras ciudades grandes o pequeñas tengamos esa movilidad que sea sostenible y que no fastidie el medio ambiente y que no fastidie el desarrollo normal de las personas que viven allí. La eficiencia energética y la generación de energías renovables. La riqueza natural y la economía circular. La vida saludable, segura y activa. También nos parece que es un factor muy importante porque incide directamente sobre la calidad de vida de las personas y sobre la salud de las mismas. Y también, como no, abordar qué hacer con las infraestructuras, tanto las verdes, las que pueden estar más dedicadas a temas de campo, de medio ambiente y demás, como las azules, que son las que dependen directamente del mar y que nos afectan a nosotros. Y por último, este quizás fuera el bloque que más pensaba en las personas, por así decirlo, era la Málaga integradora e integrada. Aquí metimos varios conceptos importantes, como era la gobernanza y la administración, que hay que trabajar con ella en el siglo XXI. ¿Cómo es nuestra ciudad? ¿Cómo tenemos que trabajar esa ciudad solidaria y diversa? Pensar que en Málaga viven más de 149 nacionalidades distintas de personas y la verdad es que todo nos va bien, somos capaces de integrarnos, somos capaces de enriquecernos con los que nos cuentan y nos enseñan otras personas que vienen de fuera. Aquí también analizamos bastante el tema de los barrios. No me vale de nada tener un centro histórico que sea maravilloso, tener una dotación museística muy buena, tener los mejores restaurantes y demás, si los barrios de mi ciudad no son realmente barrios sostenibles y resilientes, donde la gente pueda vivir y pueda vivir a gusto. Y después también esta última, que es muy importante, que es esa Málaga conectada con la metrópolis y con el mundo. Ahora veréis ya que en el plan estratégico 2030 empezamos a hablar de un concepto distinto, que es la Málaga global, que quizás sea un concepto que supere esta parte metropolitana. Seguimos, por favor.
Y esto es un poco 4 pinceladas grandes que hicimos sobre la evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que de todos esos proyectos que vimos en el 14 y que dijimos que tenían que realizarse, pues más del 64% de esos proyectos están ya finalizados o están en marcha. Y tan solo un 9% de ellos necesitan una reformulación. ¿Por qué necesitan esa reformulación? Os contaba que teníamos una idea en el 14, pero cuando pasamos por la pandemia nos dimos cuenta que había cosas que se nos habían quedado fuera. Entonces, esos proyectos pueden estar directamente vinculados con esa carencia que tenemos a raíz de la pandemia. Vimos también que las líneas que más habían crecido y mejorado eran aquellas que estaban relacionadas tanto con la Málaga integradora, que es esa que decimos en la que nos ocupamos y nos preocupamos de las personas, y también con las relacionadas con todo el tema de la cultura. Por otro lado, el tema del conocimiento y la innovación, teníamos también los proyectos básicamente ejecutados a un 65%, y el que estaba un pelín más lento podía ser el de la Málaga Litoral. Y también os cuento que ahora mismo tenemos un proyecto muy gordo que se llama precisamente Málaga Litoral, y ese proyecto todavía está pensando en ejecutarse. Es un proyecto que básicamente aborda obras de infraestructura en toda la franja litoral de Málaga. Toda la franja son 14 kilómetros, pues imaginaros que esto a lo mejor estamos pensando en 5 o 7 kilómetros para que estén totalmente conectados. Es una grandísima obra de infraestructura que evidentemente todavía no se ha podido ejecutar, y por eso podemos tener ahí un poquito menos de ejecución. Y al final, cuando nos ponemos a analizar todo lo que hemos realizado, lo que nos falta y esa nueva realidad que nos ofrece el COVID, vemos que tenemos que plantear una nueva planificación estratégica cara al 2030. Si quieres podemos ir pasando. ¿Por qué también pensamos en el 2030? Pensar que Naciones Unidas, cuando plantea el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se plantea el año 2030 como la fecha tope para que podamos conseguirlo. Yo creo que todavía va a estar complicado que lo hagamos en esa fecha, pero sí es verdad que creo que es fundamental que estemos trabajando todos en ello, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel de país y prácticamente a nivel mundial. ¿Vale? Todo esto que os estoy contando lo plasmamos en un libro que tiene 300 páginas. Entonces, cuando tuvimos que hacer la presentación en asamblea, tanto de esta publicación de evaluación como de la siguiente que vamos a ver, que es la de reformulación de Málaga 2030, pensamos, ¿cómo hacemos para que la gente se entere y la gente no se nos duerma? Porque sabéis que muchas veces los que nos dedicamos a la planificación estratégica hablamos, utilizamos palabras que quizás no sean o no estén al alcance de todo el mundo y somos capaces de aburrir, ¿no? Bueno, pues entonces nos planteamos que con todas esas personas que habían trabajado con nosotros en los grupos de trabajo, podíamos hacer un vídeo. Un vídeo en el que nos explicaran en un minuto, minuto 20, qué era lo más importante que habían visto en la evaluación de esa línea. No os voy a poner todos los vídeos, pero sí os quiero poner uno para que veáis la forma en la que utilizamos el tema de comunicación. Voy a poner una hora y otro al final que dura 1 minuto y medio. Rosa, si puedes darle al primer vídeo que tienes aquí, a ese. Vamos a ver lo que nos contaban de la línea de cultura. Fátima, yo no veo que esto se active como No si te, no, tampoco se te activa. no tiene intención de Bueno, reproducirse ese vídeo, ¿no? Pensaba que era bueno, solamente pues imágenes. no, eran vídeos, los tenía todos enganchados como vídeos. Bueno, pues nada, lo que haré después me meteré en la página web nuestra y por lo menos enseñar el último. Bueno, Pero esto igual, era, Fátima, y de paso sirve para quienes han preguntado en el chat, toda la presentación y todos los materiales que se comparten los ponemos en la página web de CIDEU. sí, Entonces, por y les supuesto, avisamos, entonces luego tendrán todos los vídeos disponibles. pero ya os tendré que hacer para que podáis ver los vídeos, porque si no es complicado. Bueno, Eh, contaroslo rápido. Dime. Perdón que me meta, ¿no? El tema de los videos sería que tienen que estar en la misma carpeta o en el mismo archivo donde está el PowerPoint, si no, no se van a ver. Así que cuando lo suban, no sé si van a compartir un drive o demás, o pueden compartir los links de, supongo que están en YouTube o el medio donde estén, para Yo poder los verlos. Si no, vídeos, vamos a tener el mismo yo los inconveniente. vídeos Yo, los yo creo, tengo en la página web de CIEDES, sí.
Momento, a ver si fuera yo capaz. Mira, pero como vamos ya un poquito justos con el tiempo. Vale, me vamos quedo a seguir quieta, avanzando, porque todo el perdón, mundo perdón, todo el perdón. mundo lo va a Vale, tener y venga, lo va a ver seguro. seguimos pasando. Bueno, los vídeos veréis que en cada uno de los vídeos hablan un minuto y medio, cogiendo las ideas fundamentales del trabajo realizado en las mesas, que aquello fue una pesadilla auténtica. Convocamos 2 veces a las mesas, había mesas con 20 personas. Imaginaros una reunión con 20 personas, todo el mundo dando su opinión, ¿vale? Pues conseguir condensar todo eso en un minuto y 20, os digo de verdad que es una tarea ímproba. Y eso, bueno, pues yo qué sé, yo creo que ahí el tema de comunicación y la estrategia que queríamos seguir a la hora de comunicar esto, cuando quieras pasar, Rosa, estuvo bastante bien pensada. Ay, vale. Ya hacemos la evaluación, vemos lo que pasó con lo que nos planteamos en el año 14, hasta cuándo hemos llegado, y nos planteamos que tenemos que volver a pensar en un nuevo plan estratégico, evidentemente. ¿Qué vamos a hacer en Málaga de aquí al 2030? Vale. Y aparte de pensar que lo vamos a hacer, lo primero que pensamos en qué nos teníamos que basar, ¿vale? Entonces vimos que había una serie de proyectos, de programas y de documentos que nos parecían que eran importantísimos poder tenerlos recogidos en toda esa reflexión que hacíamos para el futuro. Y aquí os he mostrado todos los documentos y todas las grandes ideas que hoy por hoy están presentes en el Plan Estratégico de Málaga. Evidentemente tuvimos muy en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas. También analizamos lo que nos decía la nueva Agenda Urbana, que también es de Naciones Unidas. Vimos también lo que nos decía la Agenda Urbana de la Unión Europea. Vimos también ese nuevo marco financiero plurianual del 21-27, que era lo que financiaba y sobre qué ideas se centraba más. Estuvimos también muy pendientes del pacto de alcaldes, del tema del clima y de la energía, que era lo que nos contaba, en qué se hacía hincapié que teníamos que trabajar en temas de sostenibilidad. Evidentemente también tuvimos la referencia de la Agenda Urbana Española. Bueno, esto ya es... Perdón, vaya tarde que llevo yo, pero bueno. La Agenda Urbana Española, después también el Plan de Recuperación y de Resiliencia, pensar que yo creo que a todos la pandemia nos ha cambiado la forma de gestionar y la forma de vida. Después también tuvimos en cuenta todo lo que se estaba haciendo hasta ese momento en Andalucía, ¿no? Que era la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y también la Agenda Andaluza. Y por otro lado, a nivel municipal, tuvimos en cuenta lo que estábamos trabajando tanto en la Agenda Urbana de Málaga como en el Plan de Reactivación de Málaga. Cuando empieza la pandemia, a las pocas semanas, desde el ayuntamiento se plantea, aquí hay que hacer algo, aquí tenemos que tomar alguna medida, y se empieza también a trabajar tanto con áreas municipales como con otras entidades y organismos y con colectivos, como buenamente podíamos, en ver lo que teníamos que ir haciendo. Este plan de reactivación también es realmente importante. Seguimos, Rosa, cuando quiera. En este nuevo plan estratégico, lo cuento muy, muy rápido, teníamos 2 grandes documentos clave que pensábamos que tenían que estar metidos en ese plan estratégico. Por un lado era la estrategia y por otro lado el plan de acción. ¿Qué queríamos incluir precisamente en la estrategia? Pues teníamos que incluir ese modelo de desarrollo que estábamos viendo ya en virtud lo primero que hicimos, más todos los organismos que os he dicho antes y todas esas entidades y planes, lo que teníamos que empezar a incluir. La visión que nos inspiraba todo eso. Y todo eso al final se desarrolla en 5 líneas estratégicas que vamos a ver después. Y por otro lado, vale, si ya sé que quiero hacer esto, sé las líneas que tengo y cómo voy a ejecutarlo, me planteo un plan de acción. Un plan de acción donde incluyo 17 objetivos estratégicos. Esos objetivos de ellos me van a surgir 16 proyectos estrella en nuestro caso y una serie de actuaciones que son más pequeñitas que los proyectos. Y de esas actuaciones tengo casi 50, 49 que son a escala local y tengo 33 metropolitanas. Recordar que cuando quiera sigue pasando, que antes os decía que otra de las cosas importantes de este plan es que empezamos a mirar ya a esa escala más que metropolitana como una Málaga global, que tiene distintas centralidades y cada una funciona en el territorio de una forma distinta. Cuando empezamos a analizar la estrategia y cómo tenemos que hacerla, no sé si lo veréis bien aquí, pero empezamos a utilizar este diagrama, ¿no? Lo primero era realmente hacer un diagnóstico de aquellos hechos que habían pasado antes para ver cómo íbamos por ahí. Teníamos que identificar los principales retos a los que se había realmente enfrentado la ciudad en su momento. Teníamos también que ver qué misión teníamos que cumplir. Para ello teníamos que ver la visión que teníamos sobre distintos temas y al final planteamos esas nuevas líneas estratégicas
que vamos a abordar. Seguimos. Si en un principio os acordáis, decíamos que en el plan estratégico anterior teníamos 4 líneas, que son los 4 primeros vídeos que os había enseñado, que era el de la cultura, el tema de sostenibilidad electoral, la innovación y la integración. Pero aquí, una vez visto todo, nos planteamos que era importantísimo tener no 4, sino 5 líneas. Y la primera línea es precisamente Málaga, ciudad educadora. No veo aquí lo que pone, para los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos planteamos? Sacar a la gente, darle una línea específica a la gente y trabajar sobre todo en educación. Cuando muchas veces analizamos los datos de desempleo, si os dais cuenta, detrás de ellos suele haber siempre personas que no tienen la formación adecuada o que tienen una formación muy baja. Yo creo que ya en todas las ciudades estamos viendo que ha habido una escala, quizás hubo un tiempo en que mejor y ahora vuelve a bajar. Ayer salía precisamente un informe aquí en España a nivel nacional de que los escolares españoles, los niños, pues desde los 8 a los 14 años, sobre todo en la franja más pequeña, habían llegado a perder hasta un 7% de comprensión lectora y decían que eso era provocado precisamente por la falta de enseñanza o la enseñanza distinta que se dio en la pandemia y por un excesivo uso de redes sociales y no coger un libro y ponerse a leer, ¿no? Entonces nos parecía que trabajar sobre la educación y trabajar sobre la gobernanza tenía que salir de esas líneas. El resto básicamente son igual como las que teníamos, la integradora, la de cultura, el tema de litoral y el tema de sostenibilidad. Seguimos pasando. Para el tema del plan de acción planteamos también otra forma, voy a ir rapidito, ¿vale? Planteamos también otra forma de empezar a ejecutar ese plan de acción. Entonces yo me planteo, digo, yo tengo un proyecto estrella, una línea estratégica. De esa línea estratégica puedo tener 1, 2 o 3 proyectos de estrella. Cada uno me puede aportar distintas opciones y según la opción que yo quiera desarrollar en cada una, voy a tener unos proyectos estratégicos. Por eso nosotros diferenciamos entre proyecto estrella, que es como el proyecto grande, el más redondo, el más global, y después ese proyecto estratégico que voy a necesitar, lo seguimos, Rosa, para poder ejecutar ese proyecto estrella. Otra novedad importante, que dice, qué pena que esto no lo podáis ver, bueno, ya os la mandaré. Otra novedad importante que hicimos en este plan estratégico, me parece que es una gran idea, es la siguiente. Os comentaba antes que trabajamos directamente y de forma alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿vale? Pues nosotros nos planteamos hacer unos objetivos estratégicos para Málaga, que si podéis leerlos, en cierto modo engloban los ODS general. Una vez que nos planteamos esos objetivos estratégicos, que son 16, alineamos esos objetivos estratégicos con los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que tenemos aquí. Entonces, a cada uno le fuimos adjudicando el logotipo del ODS que le correspondía. Y para ir un poco más allá también, los analizamos con la agenda española. Antes os hablaba de ella diciendo que también había sido un foco de inspirador. Y con los principios que la Junta de Andalucía, que nuestro gobierno regional tenía. Entonces, en esta otra pantalla estáis viendo directamente cómo cada una de esas 5 líneas estratégicas está correspondida con distintos objetivos que hemos sacado directamente para Málaga. Sigue, por favor. Y ya a partir de aquí os voy a enseñar proyectos estrellas, ¿vale? Los proyectos estrellas, como decía, son los grandes. Pues, por ejemplo, en la línea de ciudad diversa tenemos la ciudad solidaria y diversa, y aquí vemos los objetivos con los que están relacionados los objetivos de desarrollo sostenible y aquellos ámbitos de actuación que voy a necesitar para cada proyecto. Tengo el de Málaga educadora y sin brecha digital. Este para nosotros, como decía, es el más importante. Con personas educadas, con personas formadas, personas que tengan un conocimiento académico, van a conseguir posiblemente mejor estatus en un puesto de trabajo y un puesto de trabajo simplemente, ¿no? Después el tema de la gobernanza y la administración en el siglo XXI, tiene que cambiar la forma de nuestras administraciones, tienen que ser mucho más ágiles, tienen que estar más en contacto con los ciudadanos y tienen que facilitar todavía más esa permeabilidad entre el ciudadano y la administración. Y después también seguimos trabajando en esa ciudad diversa y solidaria. Vamos pasando. En la siguiente línea de actuación empezamos a trabajar ya en esa parte metropolitana que os decíamos que era la ciudad global conectada con el resto de la metrópolis. Seguíamos muy pendientes de esos barrios que tienen que ser sostenibles y resilientes y esa ciudad
solidaria y diversa, que es la que integra todas las personas que vienen a Málaga a vivir. Pasamos. Por otro lado, en el tema de innovación, la ciencia y el desarrollo como un grandísimo proyecto, igual que el tema del mercado de trabajo y el emprendimiento, la competitividad empresarial y la digitalización. Seguimos, Rosa, cuando veas que ya voy terminando. Y en el tema de la cultura, seguir trabajando, como os decíamos, de esa capital internacional de la cultura, la Málaga Creativa y la capital turística internacional. Os digo, todo esto después se van implementando con otros pequeños proyectos que eran los proyectos estratégicos. Y ya para finalizar, abordar nuevamente el tema de la movilidad sostenible, de las energías eficientes, de esa riqueza natural y la economía circular, las infraestructuras verdes y azules y esa vida saludable que es fundamental, seguimos, para la salud de todos los malagueños, malagueñas y las personas que viven con nosotros. Os he traído aquí, nada, 4 recortes de prensa simplemente para que vierais un poco la repercusión que tuvo la asamblea. Y hago especial hincapié en este de aquí arriba, que dice el milagro de Málaga, 2 puntos, la planificación estratégica en consenso y colaboración con lo público-privado. Este artículo, que es bastante larguito, lo publica La Vanguardia. La Vanguardia es un periódico de Barcelona. Y este artículo se publica porque el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que también es malagueño, conoce nuestro plan estratégico, se enamora de ese plan 2030 y dice que es un ejemplo a seguir por toda España. Y tuvo que tener buena idea desde el punto y hora que La Vanguardia es capaz de vender el proyecto de Málaga a nivel de escala nacional. Seguimos. Ya creo que nos queda muy poquita cosa. Bueno, las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Pues la importancia que tiene tener un modelo de ciudad que se mantenga en el tiempo. Si empiezas a... Yo os he hablado de esas 4 líneas, pero si yo saco el plan que hicimos en el año 96, esas 4 líneas también puedo deducirlas y puedo entreverlas entre los proyectos que allí ponía, ¿no? Hay que tener una apuesta clara por los proyectos y las infraestructuras que son de carácter metropolitano. Yo creo que hoy por hoy una ciudad no puede ser concebida solamente en sus límites municipales. Tenemos que ver la relación que tenemos con las otras ciudades del entorno, ¿no? Aceptar el consenso de los partidos políticos y sobre todo de la sociedad, ¿no? Y ver cómo tenemos que trabajar en esa gestión de la gobernanza. Es fundamental, me parece también. Flexibilidad metodológica, otro de los grandes ejemplos que nos enseñó la pandemia, ¿no? Y también ver la revisión del rumbo que tiene que llevar la ciudad. Ser capaces de, pese a tener unas ideas claras y un rumbo fijo, poder modificar algunas cosas si vemos que la ciudad varía o varía el entorno en el que nos encontramos. Seguimos. Esto ya vamos a pasar rápidamente a la siguiente, por favor. Os quería enseñar un poco dónde decidimos hacer la presentación, ¿no? Es en un lugar de Málaga que es el Cine Albéniz, que está ubicado en el centro histórico, en la parte más bonita de la ciudad. Teníamos una sala de unas 300 personas, puede seguir pasando. Y en ella participó María Carmen García Peña, que es la gerente de la fundación. Expusimos los vídeos, también participó mirad la sala como la tenía, ¿vale? La verdad es que estamos encantados. Teníamos un presentador que era el que iba introduciendo los distintos temas. Este es el responsable de la Fundación Unicaja, Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga. Y yo creo que con esto ya... Sí, ponme la siguiente foto. Y aquí tenemos los patronos y aquí tenemos tanto a los patronos como a todas esas personas que os digo que eran presidentes y secretarios de esos 16 grupos de trabajo, ¿no? Ya seguimos, un trabajo más que interesante, un trabajo que fue duro, pero creo que realmente es un trabajo que ha merecido la pena y que podemos saber dónde tiene que seguir trabajando la ciudad. Después, cuando esto se consensúa tanto y tantas personas participan de distintas ideas, de distintos perfiles y tal, lo que consigues es un proyecto consensuado, de forma que esté A o esté B, si el proyecto está consensuado y está bien pensado, no tiene por qué tener ningún problema. Pasamos ya a la siguiente. Pasa a la siguiente, porque el vídeo eso no lo podemos ver. Este sí me gustaría verlo, de verdad que es un minuto. Os pongo aquí este código QR, porque si lo cogéis, podéis acceder a las 2 publicaciones. O si no, directamente os metéis en ciedes.es y veréis que al principio tenemos puesto los 2 libros, que pone descargar, y te va dando acceso a tanto a los libros como a imágenes, como a los vídeos, que si queréis los podemos ver por ahí. Y esto es lo que os quería contar y compartir con vosotros esta tarde. Vuelvo a reiterar 1000 veces las disculpas de verdad por lo tarde que he podido entrar y por los problemas informáticos que he tenido, pero bueno, espero que pese a
a la tardanza os haya podido venir bien esta información que os he dado. Gracias, Fátima. No te preocupes. Alguien comentó antes de que tú entraras que como que tomáramos con calma, que esto pasa siempre. Yo sé que era una frase de apoyo y cariño, pero la realidad es que sí, que pasa siempre y que ya estamos tan acostumbrados a estas cosas que intentamos prevenir lo mejor que podemos, pero bueno, luego es lo que es. Yo creo que ha compensado mucho escucharte y haber cumplido el objetivo que teníamos, que era que nos contaras así rápidamente cómo ha ido todo este proceso. Estamos justo sobre el tiempo, deberemos estar terminando ahora. Yo le dije a Fátima cuando coordinamos, somos muy puntuales y terminamos en 1 hora. Pobrecita. Sí, lo sé, pero ya si alguien, bueno, si alguien quiere, necesita retirarse, pues ya vio la parte más importante, sabe, todo el que participa en webinario sabe que luego recibe un enlace donde pueden acceder a toda la información que se ha compartido, presentaciones, videos y el enlace de esta grabación que estará editada. Pero si pueda quedarse unos minutitos, tenemos al menos 2 preguntas en el chat, creo que 2, 3, así que Ay, he vamos visto a que tengo intentar, saludos de Quito. ¿Quién está en Quito? vamos Paulina, a mira. recogerlas, si te parece te las leo para ir más rápido Sí. y así tú haces un cierre con las respuestas. Voy a comenzar por la de Zárate que hace Leonardo Belloso. Yo no sé si esta se contestó luego con tu slide del resultado de la evaluación del plan 2020, porque Leonardo preguntaba qué tipo de anomalías o sorpresas, me gustó lo de sorpresas, encontraron al analizar el plan estratégico 2020 en perspectiva. ¿En qué puntos creen que el plan se quedó corto? Yo sé que tú hiciste, luego presentaste un slide, pero quizá esa síntesis de qué fue lo más significativo que se encontró con la evaluación. Esa sería una. Luego, otra pregunta que hace Jesús Reyes de Durango, y es que en cuanto a la participación de los actores, de cómo se establece una narrativa del nuevo plan con nuevas generaciones que no han estado tan atentos a la planificación estratégica. O sea, en esos 30 años hay varias generaciones involucradas. ¿Cómo trabajan con las más recientes, que también son las más complejas de alcanzar en términos de comunicación, lo cual tú tendrás bastante controlado? Y luego hay una pregunta muy práctica que hace Inmaculada Herrador, que Hombre, mi amiga Inmaculada. dice que cuándo comenzaron el proceso y cuántas reuniones hizo cada comisión. Yo creo que podemos cerrar con una respuesta que haga a todas estas preguntas, si es posible. Venga, pues lo intentamos. En referencia a lo que planteaba Leonardo, ¿qué falló en la evaluación? Pero yo creo que evaluamos bien. Lo que nos dimos cuenta a lo mejor era que nos podían faltar temas de infraestructuras, como os comenté antes, para terminar de cerrar el tema de Málaga Litoral. ¿Qué pasa? Si me falta eso, yo solo vuelvo a recuperar para este siguiente plan, ¿no? Y yo creo que también la gran sorpresa, insisto mucho en ello, pero pienso que nos cambió la vida a todo el mundo, fue la pandemia. Yo creo que con la pandemia descubrimos, tanto a nivel personal, reacciones en nosotros que no sabíamos que teníamos, y yo creo que cara a la administración, todos los que trabajéis más o menos en ella y tal, visteis que se planteó un reto gigante en el que teníamos que responder muchísimas necesidades y a veces no sabíamos ni cómo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso fue no haber pensado, es que nadie se podía imaginar que iba a venir una pandemia y que nos iban a encerrar a todos. Yo creo que por mucho que nos dediquemos a la planificación, eso ni siquiera lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Yo creo que la evaluación fue bien, te digo, nos pudo faltar a lo mejor haber terminado de concretar algún tipo de proyectos en el tema del litoral y después también lo que os comentaba, ¿no? Sacar a las personas y darle una sola línea preocupada de las personas, de su formación y del tema de gobernanza. En el tema de nuevas generaciones, pues mira, Jesús, lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Yo he puesto la foto de las personas que eran presidentes y secretarios de cada uno de los 16 grupos de prospectiva, pero precisamente los grupos de prospectiva teníamos una media de entre 13 y 20 personas que podían participar según los temas. Entonces, pues lo que tuvimos muy en cuenta, aunque tiramos de personas que sabíamos que eran de reconocido prestigio y demás, y que nos podía venir bien, abrirlo a la gente joven. Además, pensar, aunque la planificación estratégica suene a rollo y es muy difícil venderle a alguien eso, si tú le dices a una persona que sea bióloga
o que sea ingeniero de algo específico o arquitecto, oye, por favor, ven, que estoy analizando, por ejemplo, el urbanismo en los barrios y veo que tengo una serie de problemas y veo que tengo cosas que no comprendo bien. Y tú, como arquitecto, con esa visión nueva que tienes, me puedes a lo mejor arrojar luz. La gente venía porque podía hablar, podía participar y las ideas que planteaba eran realmente recogidas. Yo creo que en los años 90 o por ahí hacíamos participaciones mucho más asamblearias, de venga todo el mundo que quiera y diga lo que les dé la gana. Eso queda muy bonito, pero al final eso es muy poco operativo, porque hay gente que dice cosas que no se pueden llegar a hacer porque no tiene conocimiento de causa sobre lo que dice. Aquí sí queríamos gente que fuera muy profesional de la materia específica en la que teníamos que hablar y metimos a mucha gente joven y eso creo que fue realmente importante. Inmaculada, ¿cuántas reuniones hicimos? Pues hicimos básicamente 2 reuniones para cada uno de los libros, 2 para evaluación y 2 para reformulación. Y lo que yo creo que era importante, por ejemplo, nosotros las reuniones evidentemente de evaluación llevábamos un documento previo por cada una de las líneas, contando cómo estaba andando la cosa. Después los dejábamos hablar. Después también hicimos encuesta para temas de proyectos, para ver cómo estaban. Es decir, por parte de CIEDES hubo un trabajo previo muy importante, pero es verdad que los expertos que tenía en el grupo me fueron implementando bastante todo el trabajo y me hicieron hacer nuevos documentos a raíz de sus ideas, ¿no? Estamos desde la Fundación CIEDES muy contentos de todo. Aprovecho también para saludar a mi compañera Laura Robles, que es la responsable de proyectos, que creo que también la tenemos enganchada en algún sitio. Laura, buenas tardes, saluda. Bueno, decía que estamos desde la Fundación CIEDES más que contentas y creo que tanto los patronos de la Fundación como todas las personas que han participado en los grupos sienten este plan como algo suyo y lo que es lo bueno que tenemos ya ese camino consensuado para que Málaga pueda seguir creciendo, para que Málaga sea esa ciudad global que todos esperamos. Gracias, Fátima. Tenemos otra pregunta, es sobre el área metropolitana. Si te animas a responderla en un minuto, porque todavía tengo que contarles lo que vamos a hacer en el próximo webinario, que es una información importante. ¿La estás viendo? ¿Cómo se integraron las localidades del área ¿Quiénes pueden metropolitana? ver sus mensajes, su grabación? Muchas gracias. Saludos desde Perú. No. A ver, ¿Cómo se ¿dónde integran está? las Me interesa ver. localidades del área metropolitana en la construcción de proyectos? Y si tienen una Vale. institucionalidad específica para el área metropolitana. Nosotros lo que empezamos a hacerlo hace algún tiempo y volvemos a retomarlo ahora, que es lo siguiente. A veces es complicado trabajar entre distintos municipios por esos pequeños celillos que hay entre municipio y municipio. Tú eres más grande, yo soy más pequeño, yo tengo mejor playa que tú, yo me llevo más turistas, mis hoteles son mejores y demás, ¿no? Porque a veces no dejan de ser como un poco de niños pequeños. Nosotros lo que planteamos era ver qué problemas podíamos tener todos en común y qué soluciones podíamos también adoptar entre todos. Y en ese sentido que creamos un órgano de trabajo que era el Foro Metropolitano de Alcaldes. Cuando os poníamos la primera diapositiva, ese cronograma de qué hacía la Fundación, bueno, también estaba por ahí. En este Foro Metropolitano de Alcaldes hablamos con los municipios de la provincia, con los que eran más cercanos a Málaga y dijimos, todos tenemos problemas en una serie de secciones. Por ejemplo, la movilidad es un problema para Torre del Mar, para el Rincón de la Victoria, para Nerja, para Torremolinos, para Benalmádena, para el Rincón. Además, pensar que Málaga y todos estos municipios están en la misma línea de la franja costera, con lo cual la autovía es de todos y las carreteras es de todos. Todos tenemos problemas a la hora de hacer una recogida selectiva de residuos y qué hacemos con esos residuos. Todos tenemos problemas con el tema del agua y la carencia del agua. Todos podemos tener problemas. Planteamos los grandes problemas que tienen las ciudades y en virtud de eso hacíamos reuniones sectoriales sobre esos problemas. Primero lo que hacíamos era, desde CIEDES hacíamos un informe previo contando con algún tipo de experto. Después hacíamos una primera reunión con los técnicos municipales invitando a técnicos específicos de la materia que los mandaba el ayuntamiento de todos los municipios. Se analizaba ese primer documento que habíamos hecho. Ellos también podían implementar con ideas. Se volvía a reescribir el documento. Se le daba a cada uno de los alcaldes y los alcaldes ya tranquilos, sabiendo el tema que se había abordado, lo que habían dicho sus técnicos, cuáles eran las conclusiones finales, hacíamos una reunión de máximos, una reunión que era pública en parte, que era el Foro Metropolitano de Alcaldes. Yo creo que esto ha valido para empezar a hacer esa conurbación urbana.
que es Málaga y esa Málaga rural. Sí, cada ayuntamiento va a pensar que es el mejor en una serie de temas, todo el mundo se va a vender a nivel turístico-cultural, pero es que eso no es incompatible con que podamos trabajar juntos. Y cada uno también hay que analizar las ventajas que tiene sobre el otro y esas ventajas utilizarlas como una fuerza, no como una debilidad. Muchísimas gracias, Fátima. Ha A estado vosotros. fenomenal, hemos podido contestar todas las preguntas y hemos dejado el interés en seguir conociendo más sobre el Málaga. Queremos profundizar y ampliar esta conversación también en el Congreso en Mendoza. Terminamos agradeciendo, primero, que estén aquí y segundo, su paciencia por los fallos técnicos, y despedimos a Fátima con un gran abrazo virtual. Nos encanta escucharte. Gracias por tu dedicación, Fátima. Así que nos vemos Gracias por... Nos vemos, por lo menos en la sonda. Muchas gracias por haber esperado y de verdad que no sabéis el apuro que tengo con todos los fallos que ha habido al principio, que ha sido todo como el electroduende conectándolo todo para que nada funcionara. Pero bueno, habéis tenido paciencia, muchísimas gracias por esa delicadeza y la próxima vez prometo que me conectaré a las 2 de la tarde para que todo esté correcto. Gracias a vosotros. Gracias, Fátima, y a todos, que estén muy bien. Nos vemos.